a nuestro país buscando pues lo que ha sido su viejo proyecto anexionista, hegemónico, consolidarlo, sobre todo en esta nueva etapa donde ha buscado juntar al bloque regional de países latinoamericanos y caribeños que comulgan con Washington, y a los que no comulgamos con Washington pues recibimos todo tipo de ataques, de componenda, de amenaza, de chantaje y por supuesto agresiones en la práctica, militarmente hablando. Estados Unidos se viene de nuevo ante una crisis energética global y ante la recesión económica que tiene hace muchos años, buscando de nuevo fortalecer su incidencia geopolítica en esta área continental, que es su área de acción fundamental, pues, de esta zona del hemisferio occidental. Y trazó la estrategia de buscar la energía venezolana. Como tú sabes, Venezuela tiene la reserva más grande probada del planeta de crudo. Y luego ahora, bueno, va por el petróleo y por la energía de Irán. Es una situación sumamente peligrosa y complicada, no solamente para Venezuela, sino para los países del mundo. Mira cómo ahora el conflicto y la alta tensión que hay en una zona tan geoestratégica como el Estrecho de Hormuz, dominado por Omán y por Irán. Y Irán cerró el Estrecho de Hormuz. Ya al propio presidente Donald Trump, sus asesores le habían recomendado que un conflicto con Irán iba a desencadenar como consecuencia el cierre del Estrecho de Hormuz. Y por supuesto que consecuencia para la economía global. Y por supuesto, bueno, naciones poderosísimas como China, que el 20% de la energía que, en este caso del crudo, que transita hacia China, va por allí, el 40%, perdón. Y el 20% del crudo mundial pasa por el Estrecho de Hormuz. Entre otras cosas, pues el comercio mundial también que va a ser afectado. Pero como sabemos, es una élite económica supremacista, racista, no solamente desde los Estados Unidos, sino desde Europa también sus aliados, que buscan es potenciar la globalidad del capitalismo. Y por supuesto, todo aquello que pensamos diferente, hermanos, recibimos, por supuesto, son los ataques, la amenaza, los bombardeos, sanciones, bloqueos, y llegando incluso, bueno, ya tú sabes, al desvivir a los individuos, incluso a los más inocentes, que son los que pagan, pues. Ahora bien, se viene una nueva oleada en el caso latinoamericano y caribeño, ese bloque que ya se ha unificado, que pertenece a un presidente que pertenece a una élite económica, un pensamiento globalizado, deshumanizado, con un interés de acumulación de bienes de fortuna, exclusivamente favorecer a las clases pudientes y no a las clases populares, a los humildes. Es decir, que dista mucho la propuesta de esta gente. Vamos a nombrar pues un personaje que para los venezolanos es funesto, como es María Corina Machado, que representa pues es el interés de la élite económica global. Representa a los dueños de las multinacionales. Y su origen de familia, por supuesto que obedece a ese grupo de familias adineradas, enriquecidas, cifrinos, antinacionales, que si bien son venezolanos, pero analizamos su actitud y su conducta llena de odio y de rabia y de un revanchismo y una venganza, es porque esas son gente que estudiaron fuera del país y siempre, como tuvieron mucho dinero, pues la mayoría de sus vacaciones la pasaron fuera del país, de manera que su mayor arraigo y su enraizamiento, su mayor identificación la tuvieron siempre con sus ancestros extranjeros y no se sienten venezolanos ancestralmente y genéticamente con raíces indígenas. No nos reconocen dentro de esa multiculturalidad y esa pluriculturalidad que tenemos, lo que tenemos herencia de hombre y mujer originario en América, sino que más bien su conducta es de despreciar los orígenes ancestrales milenarios de la mayoría de los pueblos latinoamericanos y caribeños, porque se sienten una raza superior. Porque obviamente, bueno, es su herencia. ¿Qué le podemos reconocer a ellos? Bueno, que esa gente está defendiendo el interés de su clase económica. Acumuladores de riqueza, de bienes de fortuna, una élite monopólica u oligopólica, que después de acumular, estoy hablando del caso venezolano, después del siglo XIX, después de la muerte de Simón Bolívar y después de los gobiernos de José Antonio Páez, y vamos a irnos pues al gobierno de Guzmán Blanco, gente que hizo muchísimo dinero en el país, familias enriquecidas, que luego que hicieron muchísimo poder económico, esa familia, varias familias, los llamados apellidos, esa es una secta económica que se llama tradición, familia y propiedad. Es una élite latinoamericana monopólica. En Argentina eso se llama clase terrateniente. Es una clase terrateniente que, bueno, en ese momento por
por X circunstancia, se adueñó de territorio y bueno, esas generaciones también a través de la herencia obtuvo esos territorios, ¿no? Estamos hablando de tierra, ciertas riquezas económicas que casi como vos lo mencionás, terminan siendo como una casta, ¿no? En realidad esa es la casta latinoamericana. Y bueno, vos sabés que yo me quedé pensando en algo que vos dijiste. Bueno, a la gente de YouTube, suscribirse, me gusta, compartir. El me gusta es importante, así llegamos a más personas. Somos 200 personas en YouTube. Así que me gusta y compartan el video y suscríbanse al canal. Viste que vos hace un rato decías de que no es casual de que los presidentes, no todos obviamente, pero sí los presidentes que son afín a Donald Trump y que son la mayoría de la región, están ahora en Estados Unidos firmando acuerdos, tratados políticos, herramientas jurídicas internacionales, etcétera. Y yo creo que ahora tenemos que hablar fuertemente de esto. No sé si compartís este análisis, esta hipótesis, de que de cierta manera ahora BlackRock va a buscar ser la gran hegemonía de Latinoamérica. Porque vos fíjate que hasta ahora BlackRock no manejó la hegemonía en nuestra región. ¿Por qué? Porque BlackRock tenía como principal zona de inversión a Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La posición de Europa es ambigua. De hecho, vos fíjate que en el caso de España, en el caso de Francia, han sido países que han tenido buena visión, lo han afirmado. Le han dado el visto bueno a China con respecto a la energía alternativa, como ellos lo llaman, ¿no? La energía que va a marcar la Agenda 2030. Y con todo lo que significa eso, ¿no? Porque ahí entraría la inteligencia artificial, entrarían también ciertos avances tecnológicos que claramente, en el caso de la producción china, le ha podido sacar ventaja a Norteamérica. Y como BlackRock se va a tener que replegar en Norteamérica y va a buscar expandirse como hegemonía en la región, ahora nosotros vamos a vivir un proceso de ese tipo. Por eso en Argentina tenemos un Javier Milei, por eso en Chile ganó un presidente de derecha, en Bolivia también está Paz Rodríguez, que también es prácticamente un Milei. Son hijos de Donald Trump prácticamente, porque se embanderan a Donald Trump. Y que ellos seguramente van a hacer todo lo posible para que BlackRock se instale en estos países como hegemonía. Y en el caso de Argentina es obvio, Javier Milei está haciendo todo lo posible para que la industria nacional se funda, quiebre, entren en crisis, porque de esa manera genera un desierto económico. Para que después vengan estos inversionistas con el sueño americano, esta idea, ¿no? De que generan una cierta prosperidad y instalarse en la región. Que es el mismo modelo que representa Corina Machado en Venezuela, el mismo modelo que representa Guaidó. Fíjate que Corina Machado siempre habló de eso, ¿no? Siempre el sueño americano. Bueno, Javier Milei ahora en Argentina es una de las banderas que él ha levantado. Significa justamente un presidente que está cumpliendo un rol fundamental en el sistema de influencia, ¿no? De Donald Trump. No sé si concordás con esta lectura, no concordás. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ahí la gente subestima lo que está haciendo Donald Trump y muchas veces cae en este discurso de que Donald Trump, y de hecho esa fue la argumentación, esa narrativa que le intentó inculcar al mundo Donald Trump, que estaba liberando Venezuela, y ahora es la misma narrativa, esta mentira, esta falacia de que ahora está liberando Irán. Y la gente piensa de que Donald Trump es Papá Noel prácticamente, ¿viste? Que te trae los regalos, de que te hace sentir feliz. Pero nosotros sabemos de que lo único que le interesa a Donald Trump son los recursos naturales, bueno, lo que significa, ¿no? La agroproducción de nuestros países y también el sector industrial. Porque como ya no puede competir con los chinos en Europa, porque Europa tiene una posición ambigua, entonces ahora tiene que venir a dinamitar en Argentina, en Chile, Brasil, Bolivia. Bueno, por el caso de Brasil hasta ahora, por el caso de Lula y los intereses que ellos están firmando, hasta ahora no han podido plegarse ahí, pero después otros países, bueno, sacando Venezuela, otros países han abrazado el sueño americano. Sí, totalmente. Bueno, te voy a decir algo. Escuchándote hablar, podemos recordar que hace 200 años un gran hombre nos alertó. ¿Y qué vigencia tiene? Tiene plena vigencia en estos tiempos, en estos días. El libertador Simón Bolívar lo dijo bien claro, con una gran visión como estadista, observando ya la geopolítica, ¿no? Mundial, que los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Como bien lo decías ahorita, que Estados Unidos plantea que va a buscar la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia, y lo que le lleva a la gente, por supuesto, es más miseria, opresión, y por supuesto que donde va a explotar la energía de los pueblos, deja a esos pueblos más bien destruidos. Es la experiencia donde va, ahí mira Irak, mira el caso de Libia, o sea, ahí es el reflejo, pues, ¿verdad? Mira lo que han hecho ahí en Palestina, apoyando al Estado de Israel, pues.
en contra del noble pueblo de Palestina. Entonces, con relación a lo que decía Bolívar y recordando pues todos esos presidentes que has nombrado, que todos obviamente están cortados por la misma tijera porque obedecen al mismo criterio de su formación ideológica, pues acumuladores de bienes de fortuna, los tenemos en Latinoamérica como los tenemos en Europa y como los tenemos en Estados Unidos, pero yo te voy a particularizar el caso venezolano, que en Venezuela, bueno, hay una élite de familia que desde el siglo XIX se enquistó aquí. Fueron los mismos que compraron, por ejemplo, la siderúrgica del Orinoco, la más grande de América Latina y del Caribe, y la tercera más grande del mundo, que tuvieron una política de quebrar las empresas públicas, hacerlas inoperables, para entonces ellos vendérsela al capital multinacional o vendérsela a grupos de familia enriquecidos del país y que manejaran y controlaran las empresas públicas de Venezuela. Así como vendieron el Banco de Venezuela alguna vez, vendieron la CanTV también, así como vendieron también Aeropostal, que hoy día es Conviasa, y quien estuvo recuperando a todas las empresas básicas del país después del año 99 fue cuando el triunfo de Hugo Chávez fue que estuvo recuperando lo que son las empresas que nacieron con capital público y reivindicando, por supuesto, los sueños del pueblo venezolano. Pero al hacer esto, tú sabes que, hermano, que cuando hay un gobierno que es centrado en el ser humano, en el hombre, en la sociedad, entonces recibe todo el montón de ataques y componendas internacionales, se unen o se blindan entre sí los grupos de familias elitescos, fascistas, supremacistas, una élite rancia que desconoce las leyes internacionales, que no sabe de principios ni de métodos de alta política, y lo único que le interesa de la geopolítica es la dominación, el manejo y el control de territorio, así como pasó pues después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora Estados Unidos, bueno, ha decidido con este grupo de proteccionistas económicos que vienen del ala del presidente de los Estados Unidos, él mismo lo ha dicho, que él es proteccionista económico, no cree en el libre comercio, pero es proteccionista económico y no deja de ser injerencista, influencista. Y cuando, quiero decirte, hermano, que cuando Donald Trump decide ser candidato presidencial es porque una élite, parte de su clan, definió estratégicamente que fuera así. Y luego en la segunda oportunidad que fue candidato y bueno, ganó ahora mismo, que le tocó por ser por segunda vez presidente, y viene duro pues a imponer, ya no de manera solapada. Fíjate que tenemos un mundo tan inmoral y deshumanizado e indigno e injusto que ya no viene bajo una medida política tampoco suave ni analítica, sino que ya habla de manera tajante y categórica, a veces hasta de forma grosera, referirse a los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, porque no es extraño, pues es el desprecio, la conducta de los gobernantes o de las administraciones norteamericanas de turno y de muchos países europeos que son fascistas en su accionar, en su actitud, en su dinámica, en la práctica política. Eso es lo que han demostrado. No puede sorprendernos a nosotros. ¿En qué puede sorprendernos a nosotros la forma y la manera en que nos trata hoy día a los pueblos latinoamericanos y caribeños, que nos quiere ver de rodillas el gobierno norteamericano? No nos puede extrañar, porque recordemos la vieja doctrina Monroe, recordemos la vieja tesis del destino manifiesto, aquello de América para los americanos del norte, pero como su patio trasero. Fíjate lo que desde hace años es el viejo proyecto anexionista hegemónico del norte, lo que le hicieron a México, que le quitaron prácticamente el 60% de su territorio, lo que hicieron con Puerto Rico también, que es más bien un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Y por supuesto, todo lo que se tiene planteado con manejar y controlar a todas las economías, anexionárselas. Por eso, si recordarás, desde el año 94, cuando se estuvo proponiendo, hermano, el proyecto del Área de Libre Comercio para la América, el ALCA, que fue derrotado en el año 2005 en Mar del Plata, en Argentina, y en eso Hugo Chávez y Néstor Kirchner fueron vitales y fundamentales para unificar a los pueblos de América Latina y el Caribe y meterle la daga en el cuello a ese proyecto anexionista que pretendía. Era una lucha entre un tiburón contra la sardina. El tiburón son los Estados Unidos y la sardina todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Darwin, ahí está. ¿Se me escucha, no? Sí, mira, es interesante lo que vos estás tocando, porque vos fíjate que muchos analistas internacionales, ellos introducen esta dicotomía para explicar el mundo contemporáneo, geopolítico, pero terminan confundiendo. Ellos dicen, ¿no? En realidad, las dos categorías para analizar esta disputa geopolítica que estamos atravesando es entre nacionalistas y globalistas, ¿no? Seguramente lo escuchaste en algunos artículos, en algunas diserciones, o entre soberanistas y globalistas también, ¿ves? Y algunos te intentan mostrar de que Donald Trump, como sigue estos intereses proteccionistas de volver a industrializar o reindustrializar Norteamérica, de hacer de que las industrias que se fueron, que son norteamericanas, estas industrias, que tienen su matriz en Estados Unidos, que vuelva su producción a ese país para solucionar el problema del trabajo, bueno, ciertos problemas que tiene Estados Unidos. Entonces te lo quieren pintar a Estados Unidos como un nacionalismo.
versus un globalismo que sería China. Pero ¿cuál es el problema? En esa dicotomía, en realidad se esconde algo moral, que nos quieren hacer creer a nosotros que como Estados Unidos es nacionalista es bueno, y como China es globalista es malo en términos tecnológicos. Al menos uno podría decir que hay un cierto globalismo chino, tecnológico, de la industria y todo eso. Pero ¿cuál es el problema? De que cuando uno empieza a hilar más fino y a entender cómo se maneja la industria norteamericana, es una industria que el 90% está manejada por BlackRock. Y BlackRock es un grupo de accionistas. ¿Me entienden? Y lo que en realidad quiere hacer Donald Trump es globalizar Latinoamérica, volver a ser el ALCA 2.0, si querés. Como no pudieron hacer lo que quería hacer el ALCA en su momento, porque nosotros tuvimos grandes líderes, lo tuvimos a Chávez en Venezuela, en Argentina lo tuvimos a Néstor Kirchner, a Evo Morales en Bolivia, y un grupo de presidentes soberanistas, que sí eran soberanistas de verdad, que estaban priorizando y exigiendo que se respete el interés nacional de cada país. Como no lo pudieron hacer en ese momento, yo creo que van a intentar hacer en este momento, y ahora, el imperio necesita hacerlo porque es una cuestión de supervivencia. El imperio necesita garantizar los recursos naturales y el territorio comercial de Latinoamérica para BlackRock. Entonces ahí estaría derribada por los suelos de que justamente esto, Estados Unidos sigue siendo globalista. Inclusive ahora va a haber un globalismo tiránico porque ahora directamente ya no te lo imponen con tratados internacionales, ahora te lo imponen por la fuerza bélica. De hecho, vos fíjate que cuando lo secuestran a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro es un prisionero, ha sido secuestrado, fue un mensaje para nuestros países. Y se lo hizo en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y vos fíjate que en ese momento lo que hace Donald Trump es amenazar a la presidenta de México y amenazar al presidente de Colombia, a Petro. Y claramente tiró el mensaje de que él no tiene problemas en militarizar toda la región. Como tiene justamente los portaaviones nucleares, él se jacta de tener el poderío necesario para lograr ese objetivo. Pero lo que claramente está a la vista es que ese objetivo solamente se va a cumplir con un cierto consenso político. Y ahí, por más que Estados Unidos tenga la suficiente armamento para disuadir a través del miedo, el suficiente arsenal militar para poder trasladar a todo su ejército, si no tiene el consenso político, y ahí está el ejemplo de Venezuela. Pues yo rescato el gobierno de Delcy Rodríguez porque yo creo que ella, con todas las limitaciones, lo está haciendo muy bien. Están ganando tiempo porque claramente hay que ver qué es lo que pasa también ahora con Brasil, qué es lo que pasa el año que viene con Argentina, porque para los argentinos es una responsabilidad histórica ganar las elecciones, no solamente por la Argentina, sino por toda la región. Está claro de que si nosotros no frenamos esto en los próximos 2 años, vamos a tener neoliberalismo por 10 años más. Y los países que han quedado aislados, como el caso, te hablo de la región, ¿no? El caso de Venezuela, el caso de Brasil, van a tener menos herramientas para poder contrarrestar lo que se va a venir. Porque ahora yo creo que BlackRock va a intentar ingresar de manera bélica, porque ya Donald Trump lo dijo. No sé qué pensás de eso, Darwin. No, sí, definitivamente es una realidad la que tú estás planteando, que son, por supuesto, las medidas más perversas y grotescas, digamos, definitivamente el mundo al revés, donde lo bueno los medios de comunicación y las redes sociales lo transforman en malo y lo malo lo transforman en bueno. Y apelamos, por supuesto, en este mundo tan perverso, donde se pretende globalizar el capital y la explotación del hombre por el hombre. Hermano, una de las, digamos, el mayor capital que tenemos nosotros en este momento, quienes creemos en la verdadera justicia, en la paz, en la igualdad, y pensamos en el hombre como centro de todas las actividades del mundo, nuestro mayor capital hoy día es la inteligencia, ¿sabes? El nivel de capacidad de comprensión analítica y reflexiva para entender y comprender los grandes intereses que hay detrás de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y eso a veces es triste y es lamentable cuando tú ves que hay gente que se expresa a través, pues, de lo que ellos consideran su análisis o reflexión de lo que acontece en sus propios países a lo interno con relación a cómo nos observan a nosotros desde los Estados Unidos. Y a veces, lamentablemente yo debo decirlo, mueve a risa los criterios y los conceptos de personas que tú ves que tienen una escasa formación sociopolítica y no tienen el nivel de comprensión sobre eso que acabas de analizar ahora, que tienes perfecta razón, y que lo puedo resumir en una sola cosa. Mira, hay un enfrentamiento entre dos formas de pensar. Hace años tuve un gran docente, un experto en economía de la Universidad de Carabobo, que explicaba la llamada teoría del 80-20 de Pareto, que Dios aporte a la humanidad
y que es una tesis que es estudiada por todos los economistas para explicar por qué es que hay ricos y pobres. Que el 80% de la población mundial, que somos la mayoría de todos nosotros, manejamos solo 20% de los recursos de la finanza, de los bienes materiales y de los dineros circulantes que hay en el planeta. Y al contrario, 20% de la población mundial, que es un grupo de familias enriquecidas, de familias monopólicas u oligopólicas, enriquecidas de manera mezquina y egoísta, son los dueños y manejan el 80% de los bienes materiales, de los recursos minerales, energéticos y de los dineros circulantes que hay en el mundo. En este sentido, pues, es una lucha entre esas familias enriquecidas que son dueños de las grandes corporaciones de medios de comunicación, que son dueños de las grandes multinacionales, de la industria, de la metalmecánica, de la construcción, de la minería, de la energía, y que han comprendido que quien maneje la energía, o en este caso maneje el petróleo, para ser más claro, maneje los hidrocarburos, va a controlar al mundo. Esos son parte de los análisis y las reflexiones que hacen esa élite económica a la que pertenece el presidente Donald Trump y sus aliados monopólicos. Y han entendido que dominando o manejando o intentando controlar a Venezuela, que nosotros, yo debo dejarlo claro, mi reflexión es que nosotros aquí todavía no estamos entregados completamente. Nosotros hemos estado conversando y aplicando unas políticas de altura con el gobierno norteamericano, primero porque nuestro presidente está, ni siquiera es que pudiéramos decir que fue capturado, es un prisionero de guerra, Nicolás Maduro Moro, para ser más claro. Y cuando tú tienes un hijo que le tienen una pistola apuntando a la cabeza y te están pidiendo que entregues y te están coaccionando, por supuesto que el que le tiene la pistola en la cabeza al muchacho, tiene, digamos, una ventaja. Y nosotros modificamos la ley de hidrocarburos, que mucha gente dijo que esa ley de hidrocarburos era para favorecer a la administración norteamericana de turno, pero yo puedo decirle que no es así, porque la hicimos para flexibilizar, para ganar en dinámica y eficiencia en la comercialización de los hidrocarburos en Venezuela, para atraer y dar garantía a la inversión internacional, porque el país estaba prácticamente en un proceso de quiebra. Técnicamente hablando, entramos en default, le debíamos a todo el mundo, pero por culpa de las sanciones, del bloqueo, de la agresión que nos tenía nuestro sistema financiero y económico, nos quitaron la renta, se cayó el salario de los trabajadores. Entonces, en este sentido, ¿qué quería Venezuela? ¿Cuál ha sido el principal negocio de Venezuela, para ser más claro? Meter el dedo en la llaga. Nuestro principal pulmón económico siempre ha sido el petróleo. Hemos hecho unos avances importantísimos en el marco de diversificar la economía, pero el petróleo sigue siendo el principal pulmón económico de Venezuela. Y nosotros, ¿qué hemos querido siempre? Y no tiene que verse esto de manera antiética y tampoco como una derrota para el pueblo venezolano, porque todavía está gobernando, en este país está gobernando todavía una base ideológica centrada en el ser humano, en el hombre, en los humildes, en el descamisado, en el de a pie. No son los ricos cifrinos que están gobernando Venezuela en este momento. La gente tiene que bajarse de esa nube.